de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había ¿qué? Caminado o andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para hacer ¿qué? Otra vez, hágalo conmigo. Este estaba escuchando lo que Pablo estaba hablando, la palabra, estaba oyendo la palabra, estaba escuchando el evangelio. Entonces Pablo, fijando en los ojos y viendo que tenía fe para ser ¿qué? Sanado, dijo a gran voz, ¿qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó? Y él saltó y anduvo. Amén. Un segundito, 2 segunditos, 15 segundos, una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos en esta mañana oír lo que tú tienes, Señor, para hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar esta mañana acerca de fe para ser sanos o fe para recibir un milagro. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Fe para ser qué? Sanos. O fe para recibir un milagro. Y amados hermanos, cuando uno lee la Biblia, cuando uno escudriña la Escritura, cuando leemos el Evangelio, podemos llegar a una conclusión muy sencillita pero poderosa, y es que la voluntad de Dios es sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros estamos preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad? Usted puede estar seguro, hermano, que la voluntad de Dios es sanarnos. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. La voluntad de Dios para nosotros no es que estemos enfermos. Esa no es la voluntad. La enfermedad está dentro de la maldición, no dentro de la bendición. Que hay personas que piensan que la enfermedad es una bendición, como si Dios nos lo hubiera mandado y nos toca, me toca aguantarme. Yo he escuchado personas que le ofrecen la enfermedad a Dios. Dice, Señor, ahí te ofrezco esta enfermedad para tu gloria. Quiero decirle que no. La voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios no es que seamos sanos. Lo dice la palabra. Por eso Jesús sanó a los enfermos. Por eso los apóstoles, Dios les dio autoridad para sanar a los enfermos. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si lo aplicamos a la otra partecita, claro, la voluntad de Dios es hacer un milagro en nuestras vidas. Ahora, escúcheme, pero la voluntad de Dios, antes que sanarnos, es salvarnos. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender. ¿Sí? Sí, la voluntad de Dios es sanarnos, pero la voluntad de Dios prioritaria es la salvación. ¿Sí? Diga conmigo, la salvación, después la sanidad, no al contrario. Por eso tenemos que entender, por eso a veces aparentemente como que el Señor no nos sana y clamamos y esperamos la respuesta, y usted dice, pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios es sana? Porque de pronto el Señor está trabajando en este otro aspecto que es la salvación. Una vez el Señor había sanado a un enfermo, y después dice la Biblia que se lo encontró unos días después. Y como decimos nosotros, lo encontró mal parqueado, ¿sí? Porque como que el hombre estaba haciendo algo malo. Pues la Biblia no dice, pero si nosotros lo planteamos, ¿no? De pronto o estaba por ahí en una cantina, o estaba fumando, o alguna cosa, porque el Señor dijo, uy, mira, no sigas pecando para que no te vengan cosas peores. Porque la voluntad de Dios sí es sanarnos, pero la voluntad de Dios es primero que nosotros conozcamos la salvación, que caminemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él puede sanar cualquier enfermedad. Es asombroso, hermano, encontrar en el Evangelio, el Señor sanó paralíticos, leprosos, ¿qué más? Bueno, de todo tipo de enfermedad. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que el Señor sanó mancos, ¿sí? Yo le hago una pregunta, ¿qué significa que el Señor sanó a un manco?
¿Cómo se sana un manco? Tuvo que haberle crecido la mano. Jesús dice que sanaba a los mancos, por ejemplo. O sea, en otras palabras, a Dios no le queda grande ningún problema, ninguna enfermedad. Él puede sanar cualquier enfermedad, por más difícil, por más terrible, por más tremenda que sea. Para Él no hay nada imposible. Usted y yo tenemos que saberlo, porque a veces como que nuestra mente, las enfermedades fáciles las sana, las difíciles como que no. Para Dios no hay nada imposible. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él tiene el poder. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Ahora, todos los milagros que Jesús hizo fue respuesta a la fe de alguien. Quiero que entendamos en esta mañana. El Señor hizo milagros. ¿Cuántos lo han leído en la Biblia? Acabamos de leer un milagro que hizo el Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo Jesús milagros? Y la respuesta es muy sencillita: porque alguien creyó, alguien se tuvo que levantar. Jesús nunca hizo un milagro por hacerlo. Siempre los milagros que el Señor hizo fue respuesta a la fe de alguien. Alguien creyó. Y cuando digo creyó, no es que se quedó ahí con los bracitos cruzados o con la piernita cruzada. No. Se levantó e hizo un acto de fe. Le creyó a Dios. Alguien se levantó para creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren, Dios no hace milagros solo porque estamos enfermos o necesitados. Yo creo que ese es uno de los problemas que a veces nosotros tenemos, hermanos, que ustedes a veces pensamos que porque estamos necesitados o estamos enfermitos, ya Dios va a hacer un milagro, ya el Señor nos va a sanar. Y quiero decirle que así no es. No sé si me hago entenderlo. Solo porque usted tiene necesidad o solo porque usted enfermo, ya el Señor hace un milagro. No. Usted necesita levantarse en fe y creer para que Dios haga un milagro. Porque si usted no se levanta en fe y cree, ahí va a seguir. Y ahí va a seguir. Ahora vamos a ver el ejemplo de aquella mujer con flujo de sangre, dice la Biblia. 12 años con esa enfermedad. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, ella se levantó y fue detrás del Señor, por entre la multitud, tocó el manto y el Señor la sanó. Amén. Pero Dios no hizo ese milagro por lástima ni por pesar, sino por la fe de ella. ¿Cuánto lo entienden? Porque si no, la historia hubiera sido diferente, ¿sí o no? Lo que muchos de nosotros pensaríamos que Jesús llegó allá: ay no, mijita, quédese tranquilita allá en su casa, acuéstese, póngale una sabanita al lado para que no, ¿sí? Hay que pensar, pobrecita, 12 años, me da mucha lástima, yo voy a hacer un milagro. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Dios no hace milagros por lástima, ni por pesar, ni porque tengamos una necesidad, ni porque estemos enfermos. Dios hace un milagro cuando nos levantamos en fe para creer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, sí. Miren, hermanos, si esta mujer se hubiera quedado ahí, no hubiera pasado nada. Ella creyó y se levantó. Amén. Entonces miren, en ocasiones no somos sanos por falta de fe. ¿Sí? Dígale que está al ladito. En ocasiones no somos sanos o sanados por falta de fe. Ese es el problema. Mire lo que dice Mateo 15:38. En su Biblia, búsquele, por favor. ¿Listo? Bueno, Mateo capítulo 15, versículo 5. Espera que me notaron mal otra vez el versículo. ¿Cuál? Me lo corrieron mal. 13:58, sí. Ok, gracias. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
¿Por qué no hizo milagros? Por la incredulidad. A veces, hermanos, no somos sanos porque nos hace falta fe. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Mire, pongan atención, porque a veces nosotros creemos que tenemos fe, pero resulta que no es fe. Ese es el problema. Mire, yo creo que nosotros los cristianos tenemos un problemita, y es que a veces somos orgullositos. Usted no, pero a veces nosotros nos enfanamos y uy, yo tengo una fe muy grande, yo tengo una fe, sí, uy, es que mi fe es muy grande, yo creo en mi Diosito. Pero a veces esa fe no es fe, hermano, es otra cosa. Ahora vamos a mirar, porque cuando vienen los problemas nos renegamos, dudamos. Y quiero decirles, no, a veces, hermanos, no tenemos fe, a veces es más un deseo, un pensamiento o una buena intención. Dicen, ay, yo sí creo, pero es más un pensamiento, creo que Dios me puede sanar, creo que sí, el deseo, pero más es algo mental, es un pensamiento, una intención que hay en el corazón, pero no es fe, porque fe es más que pensamiento, fe es más que intención, fe es más que deseo. Fe en la Biblia es certeza, seguridad, convicción. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Entonces, usted con un buen deseo no va a ser sano, con una buena intención no, tiene que ir más allá. Hay que desarrollar fe, hay que llegar al punto donde uno dice, estoy completamente seguro, estoy completamente persuadido, no tengo ni 5 de duda, creo plenamente en mi sanidad. Eso se llama como fe. Denle un aplauso al Señor. Mira, fe es la certeza, la seguridad, la confianza plena producida por creer y por alimentarme de la palabra de Dios. Amén. Ahora lo vamos a mirar un poquito más a fondo, hermano, pero uno no tiene fe porque sí. La fe es algo que uno tiene que recibirla. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe uno la tiene que acrecentar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros decimos, fe, yo tengo una fe muy grande. ¿Cuándo la recibo? Yo no sé. ¿Cómo la he trabajado? Tampoco, pero yo tengo una fe grande. No, la fe hay que recibirla, la fe hay que acrecentarla. Y la fe uno la recibe y la acrecienta con la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, yo tengo que alimentarme, nutrirme fuertemente con la palabra de Dios para que podamos ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Miren, a ver si lo ponemos en estos términos. Hay personas que están, ¿cómo se llama eso? Bajitos de peso, hay personas que están subidos de peso. Hay otros que estamos en nuestro peso ideal. Se ríe. Entonces, bueno, la persona que está en su peso ideal o subido de peso porque está bien alimentada, ¿sí? Se alimenta bien, se come bien lo que tiene que comer. Pero una persona que está bajita de peso puede desnutrirse, está débil, porque le hace falta comer más y comer mejor. Y así es la fe, hermanos. Cuando yo me alimento bien de la palabra, estoy nutrido, fortalecido, tengo fe en mi corazón. Pero cuando no, entonces estamos débiles, nos decaemos, dudamos, etcétera, etcétera. Necesitamos estar. Esa fe, esa certeza, la seguridad, la convicción plena, producido ¿por qué? Por creer y por alimentarnos de la palabra de Dios. Miren, es por esta causa, hermanos, que necesitamos trabajar la fe en nuestro corazón. Diga conmigo, necesitamos trabajar la fe. La fe es algo que hay que trabajarlo, hermano. Por eso le digo, uno no llega a tener fe de la noche a la mañana porque sí, no, hay que trabajar la fe. Hay que trabajar. Y a veces uno no gusta, ¿verdad? Porque esa palabra trabajar, uy, no, esto está como muy difícil. No. Tenemos que trabajar la fe. Hay que trabajar. Hay que acrecentar la fe. ¿Cuántos dicen amén? Estoy diciendo para que usted pueda recibir un milagro, para que usted pueda recibir su sanidad. Este hombre, cuando llegó el apóstol Pablo y con
compartió la palabra, el apóstol Pablo vio que él tenía ¿qué? Fe. O sea, antes no tenía fe, pero en ese momento su fe llegó al nivel del milagro. Y cuando el apóstol vio que tenía fe, inmediatamente oró y el milagro ocurrió. ¿Cuántos dicen amén? Y así es en nuestras vidas. Entonces quiero decirle, miren, la fe hay que ¿qué? Acrecentarla, hay que trabajarla. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos fe de buenas a primeras o de la noche a la mañana, porque sí. Cada milagro requiere un nivel de fe. Diga conmigo, cada milagro requiere un nivel de fe. Porque no es lo mismo creer por 10,000 pesos que creer por 100 millones de pesos. ¿Usted cree que es lo mismo? No es lo mismo creer por 10,000 que por 100 millones. No es lo mismo creer por un dolor de cabeza que por un cáncer. ¿Usted cree que es lo mismo? No es lo mismo. Si voy a creer por una enfermedad de estas, mi nivel de fe tiene que estar arriba. ¿Cuánto lo creen? Ahora estaba pensando un poquito en un chiste que escuché que se relaciona con esto. Porque dice el chiste que, a ver si me sale bien. Dice que había dos personas que estaban en el templo orando. Entonces había uno, los dos estaban pidiéndole al Señor por un milagro. Tenían una necesidad económica. Y el uno estaba pidiendo por un milagro pequeñito, estaba pidiendo por 10,000 pesos. Y el otro estaba pidiendo por 100 millones de pesos. Y los dos estaban orando. Pero resulta que el que estaba orando por los 10,000 pesos era el que oraba con más fervor y con más fuerza. Y era el que más levantaba la voz. Entonces el otro que estaba ahí de 100 millones empezó a pensar, bueno, ¿cómo hago? Entonces dice que él sacó 10,000 pesos, ¿sí? Y cogió y se los dio al que estaba orando y dijo, no me lo distraiga, por favor. Dile que está al ladito, no me lo distraiga. No es lo mismo, hermano, creer por un milagro grande. Necesitamos un nivel de fe. Eso que usted está viviendo, esa situación, esa necesidad, esa enfermedad es un desafío, hermano, que nosotros tenemos que enfrentar, pero tenemos que enfrentar con fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, escuche. Vamos a hablar en esta mañana acerca de algunos pasos para desarrollar fe para un milagro. 4 pasos para desarrollar fe. ¿Lo quiere saber o no? Muy sencillitos, efectivos, eso sí. ¿Sí? Efectivos, hermano. Usted aprende estos 4 pasos y usted lo va a ver en su vida. 4 pasos entonces. Primero, vamos a ir a Marcos capítulo 5, por favor, en su Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 27. ¿Listo? Si lo tiene, dígame amén. 5:27, miren lo que dice en la palabra. Si quieren leamos desde el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿le iba a qué? Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Pero la Biblia dice ahí que cuando ella oyó hablar de Jesús, primer paso, diga conmigo, oír. ¿Sí? Así que anótelo o téngalo ahí presente. El primer paso para desarrollar fe se llama oír. Esta mujer 12 años había padecido enfermedad. 12 años. La había sufrido. La palabra que utiliza es padecer, o sea, había sufrido esta enfermedad, esta mujer. Y ella había tratado de solucionarlo. Si se da cuenta, ella no se quedó quieta. Ella trató de arreglar, trató de solucionar, pero no tenía fe, aunque era religiosa, pero no tenía fe. Tenía una esperanza, un pensamiento, una buena intención,
¿Cuántos lo entienden en esta otra? No, fe. Y después de 12 años, ella llegó a un punto donde se sintió, ¿cómo se llama eso? Resignada, la expresión. Se resignó. Se acomodó a la enfermedad, aceptó la enfermedad. Yo creo que ella llegó a un punto donde les dijo, no, ya me tocó. Yo siempre lo digo a manera de chiste, pero tiene mucho de cierto. Yo creo que esta mujer se familiarizó tanto con la enfermedad que ya después le echaba la manito. Y le decía a mi fiel amiga y compañera, que me ha acompañado por 12 años, mi enfermedad. Y quiero decirle, a veces así nos pasa a nosotros, hermano. A veces algunos de ustedes se acomodaron a esa enfermedad, se acomodó a esa circunstancia, la aceptó en su vida. Pero quiero decirle, para Dios no hay nada imposible. El problema es que la aceptamos, nos acomodamos. A veces uno aceptó el diagnóstico, listo. Lo digo con respeto, pero a veces le creemos más al doctor que al Señor. A veces como si la palabra del doctor fuera el dictamen con más autoridad. Dice, es crónico. Y entonces ya uno lo aceptó. Y resulta que no, hermano. Tenemos que creer. ¿Cuántos quieren desafiar su fe en esta mañana? Creer al Señor. Entonces, el primer paso es oír. Esta mujer, cuando ella escuchó hablar de Jesús, ahí fue el cambio. Ahí fue la solución. Ahí fue donde se originó el milagro en la vida de ella. ¿Dónde? Cuando ella oyó hablar de Jesús. Escuchó, le predicaron, le hablaron de Jesús, le hablaron de los milagros, le hablaron del Señor, y esa palabra que ella escuchó, que entró por sus oídos, fue la que produjo fe en su corazón. Entonces, el primer paso es oír palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la fe entra por los oídos y por los ojos. ¿Por qué por los oídos? Cuando escuchamos la palabra. ¿Y por qué por los ojos? Cuando leemos la palabra. ¿Usted quiere un milagro? Escuche palabra, lea palabra, aliméntese de la palabra. Pero hay personas que quieren un milagro, pero no me gusta. No escucho palabra, no leo Biblia. Pero estoy esperando, eso sí, que Dios haga un milagro grande y poderoso. Quiero decirle, difícil. Usted tiene que llenarse de fe. La fe entra, viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Mire, hermanos, usted y yo tenemos que aprender. Cuando viene una situación, una circunstancia difícil de este tipo, tenemos que tener mucho cuidado con la voz que escuchamos. Porque a veces oímos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Claro, usted no, hermano, a usted no le pasa eso. Pero a veces no escucha más la voz del enemigo. Hay personas que dicen, ay, pero es que venga, y va a ir y le cuenta, pero es que yo conocía a alguien que se murió de esa enfermedad. Y uno dice, sí, a ver, cuénteme, dígame cómo pasó. Sí, y le pasó lo mismo, le empezó como el síntoma que está. Y la persona dice, sí, ay, yo lo creo, que me va a pasar a mí. A ver, espere un momentico, no, así no es. Usted está escuchando la voz que no es. Escuche la voz de Dios, hermano. Escuche. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esta mujer escuchó la palabra, y cuando oyó la palabra, esa palabra fue como un resorte en su vida, ¿verdad? ¿Cómo estaba ella? Estaba triste, estaba débil, estaba abatida, estaba mal, estaba muy enferma. Pero cuando escuchó la palabra fue como un resorte en su espíritu que la catapultó hacia afuera, le dijo, salga. Y esta mujer salió. Y fue, buscó a Jesús y lo tocó y recibió un milagro, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante oír la palabra, hermano? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, conocemos la voluntad de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted sabe, mire, está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es sanarme. Usted va a leer todos los milagros que hizo Jesús, y los lee
y entonces te empieza a decir, "Sí, pero si Dios los sanó a ellos, también me puede sanar a mí". Una vez alguno de ellos le preguntó, o el Señor le preguntó, ¿cómo fue que le preguntó? Si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero ser limpio. O sea, ¿qué significa eso? Esa es mi voluntad para tu vida. Si quieres, puedes sanarme. Quiero sanarte. Entonces, cuando usted escucha los milagros, usted se da cuenta, esa es la voluntad de Dios para mí. Si Él sanó hace 2000 años, hoy en día sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? Pero también cuando la Biblia dice, esa palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos curados, dice la Biblia. Esa palabra es poderosa. Usted no puede ser sano si no entiende esa palabra, si no cree esa palabra. ¿Por qué tenemos derecho a ser sanos? Porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cáncer, sida, lo que sea, mi hermano, lo llevó en la cruz del Calvario. Sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos curados. Amén. O sea, hay que aplicarlo a nivel personal. Él llevó mi enfermedad, no la de todos, mi enfermedad, su enfermedad, Él la llevó. Y por su llaga yo fui curado. Entonces usted ahí es donde se apropia. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Sanarme, hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. El primer paso entonces se llama oír. El segundo paso, Marcos capítulo 10, por favor. En Marcos el capítulo 10, el versículo 47, mire cómo dice ahí. Ok, está hablando acerca del ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Si quieren leamos desde el 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, otra vez oyendo, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, la palabra comenzó a dar voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. El segundo paso para recibir fe se llama clamar. Digo conmigo, clamar. Mira, hay personas que quieren recibir un milagro o quieren ser sanos pero no claman. Y yo le quiero decir, no se puede. Hay que clamar. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que levantarse a clamar. Los milagros, escúcheme, los milagros o las sanidades no se reciben solo por pedir. Hay que orar y hay que clamar. Mira, hay una diferencia entre pedir, orar y clamar. Son tres cosas diferentes. Porque el que pide es como casual, ¿verdad? Ay, sí, Señor, te pido. Y ya no más. Mire que este Bartimeo, él estaba pidiendo, ¿verdad? ¿Sí estaba pidiendo o no? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y dice que algunos lo mandaron callar, le dijeron, cállese. Pero él no se quedó callado, sino que al contrario, lo que hizo fue clamar con más fuerte y alta voz. Y eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana. No solamente es pedir, ore. Orar significa pedir más, con más frecuencia, más tiempo. El que pide un momentico, ¿verdad? Pero el que ora pide más tiempo. Pero el que clama pide más tiempo, pero pide con más fervor, con más intensidad, con más pasión. Levanta la voz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es clamar. Porque es que, hermano, a veces queremos un milagro de Dios y nuestras oraciones son frías. Yo digo, una oración fría no recibe un milagro. Hay oraciones frías, tan frías que se escuchan los ronquidos. Señor, eso es una oración fría. Pero eso sí espero un milagro grande que el Señor me haga.
y oro 2 segunditos, oro 2 minutos, pero espero que Dios, que abra los cielos, que la montaña sea derribada. Pues le quiero decir, para que la montaña sea derribada, para que se abran los cielos, tiene que tener un clamor profundo, de corazón intenso. ¿Cuánto lo creen en esta hora? No una oración fría, no una oración tibia. Tiene que levantar la voz. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Yo sé que todos los que estamos aquí oramos, ¿sí o no? ¿Y cuántos se quedan dormidos cuando oran? ¿Cuántos bostezan cuando oran? Cuando uno clama, no. Digo, amigo, clamar. Ahora escúcheme, clamar es orar con perseverancia, con intensidad y con fuerza. Eso es clamar. Yo tengo que clamar, hermanos. Y cuando yo clamo con intensidad, cuando clamo con perseverancia, con insistencia, la fe empieza a crecer. Sí, por eso el Señor lo permite así, hermanos. Usted empieza a clamar. Y ese clamor lo lleva a que la fe empiece a crecer, empieza a desarrollar. Sí, es algo, solamente Dios nos lo puede hacer entender, digamos así. Pero cuando uno clama, la fe empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Sí, cuando usted empieza a hablar, levanta su voz y usted mismo escucha su voz y empieza a ver una convicción, ahí en ese momento la fe empieza a crecer a través del clamor, de la perseverancia, de la insistencia, de la fuerza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más oro, más clamo y más creo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más uno ora, más clama y más cree al Señor. Mire, esto es muy importante, hermanos, esta mañana. ¿Cuál es el primer pasito? Oír. Segundo pasito, clamar. Empiece a clamar. Vamos a clamar, hermano. Vamos a orar por ese milagro. Vamos a creer al Señor. Sí, vamos a desafiar nuestra fe. Y el tercer paso se llama acercarse. Marcos capítulo 2. Marcos, el capítulo 2. Versículo 3. Mire lo que dice ahí la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo, si quieren leámoslo desde el 1 mejor, perdón. 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaban, ¿dónde? En casa. Diga conmigo, se oyó que estaba en casa. Yo le preguntaba a los hermanos esta mañana, ¿Jesús tenía casa? Pero ahí dice que sí, Jesús estaba en casa. Oyeron que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo bajaron el techo en que yacía el paralítico, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Mire, el tercer puntico se llama acercarse. Dice la Biblia que estos trataron de acercar, ¿no? Dice el versículo 4, como no podían acercarse a causa de la multitud. O sea, ¿cuál fue el propósito de estos amigos del paralítico? Acercarlo, lo trajeron. Quiero decir, el tercer paso es acercarse, ¿sí? Acercarse a Dios es buscar de Él. Miren, algunas personas quieren un milagro pero no se acercan a Dios. Algunas personas quieren un milagro de lejos. Entonces estoy lejos, y, Señor, pero eso sí, un milagro grande y poderoso. Y quiero decir, no, los milagros no se hacen o no ocurren cuando uno está lejos. Los milagros acontecen cuando uno está, ¿qué? Cerca.
¿Qué es acercarse a Él? Mire, acercarse a Dios es buscar de Él, es venir a la iglesia, es orar, es leer la palabra. Mire, por eso leímos al principio, ¿a dónde lo llevaron ellos? A la casa. ¿Sí o no? Y ahí lo enfatiza. Jesús estaba ¿en dónde? En casa. ¿Y a dónde lo llevaron ellos? A la casa. ¿A dónde lo acercaron? A la casa. ¿Qué es acercarse a Dios? Es acercarse a la casa, a la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Mire, yo estoy un poco así como molesto últimamente con algunos cristianos hermanos que creen que no es importante ir a la iglesia, que no es importante congregarse. Y yo quiero decirle, sí es demasiado importante, porque los milagros se reciben en casa. Y uno se acerca a Dios. Venir a la iglesia es acercarse uno a Dios. Congregarse es acercarse uno a Dios. Uno necesita congregarse. Yo no conozco ninguna persona que no me congregue que esté calientica, está tibia y fría. Hay personas que dejaron de congregarse y al principio estaban como calienticos y ya, yo me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Dios, dicen ellos así todos orgullosos. Escuche. Pero te aseguro que con el tiempo se pegan de fría. Y ya después uno los ve en la discoteca y en no hay que más cosas. Porque se enfriaron. Yo quiero decirle, hermanos, hay que buscar la casa. ¿Qué es acercarse a Él? Es venir a la iglesia, es orar, leer la Biblia, hay que acercarnos a Dios. Usted no espere recibir un milagro de Dios si no se acerca. Diga conmigo, necesito acercarme a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acercarse es dar un paso de fe, es actuar, es no quedarse sentado o con los brazos cruzados. Eso es acercarse. A mí me impresiona la fe de estos 4 amigos. Porque cuando uno lee este texto, hermanos, diera la impresión que los que tenían fe eran los amigos y el paralítico no. Yo creo que el paralítico más estaba diciendo, sobre todo cuando lo cogieron, lo cargaron, lo iban a subir allá a la casa, diciendo, ay no muchachos, cuidado, mejor devolvámonos, mejor bájenme. Porque parece que el paralítico no era el que tenía fe, el que tenía fe eran los 4 amigos. Porque alguien tiene que levantarse a creer. ¿Cuántos dicen amén? Y estos se levantaron a creer. Y cuando arrancan y lo cogen, y lo cargan, y lo llevan y encuentran una multitud, hermanos. Que no eran 4 o 5. Eran cientos, quizá miles de personas ahí, hermanos, que estaban aglomerados. Porque si fueran poquitos, la historia hubiera sido diferente, ¿sí o no? La historia se diría más o menos, y trajeron el paralítico y dijeron, y empezaron a decir permiso, y la gente dijo, ay, siga, ahí viene el paralítico, ahora paso, pero no le abrió un paso. Había gente egoísta de mi milagro y todo el mundo está ahí con sus historias, no le abrieron paso, hermano. Entonces se fueron por el ladito, por detrás, abrieron el techo y lo bajaron ahí. Tremendo. Ahora, eso que nos dice que acercarse es vencer los obstáculos que nos impiden acercarnos a Él. Acercarse es vencer los obstáculos que nos impiden ir a la casa. ¿Sí? A la casa. A veces nosotros somos tan fáciles, hermano, para dejar de congregarnos, para dejar de buscarnos. Esta mañana una hermanita me decía que ella tenía que ir a hacer algo hoy, ir a practicar un deporte que ella practica, una carrera. Ella tenía en su corazón, dijo, domingo, no iglesia, carrera. Y de que ella salió para allá y el Espíritu Santo, y aquí estuvo. No pude. Quiero decirle, usted se ríe, pero así es, hermano. Así es. Tremendo, hermano.
acercarnos, vencer los obstáculos, los impedimentos, las trabas, las dificultades, ¿sí? No quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar en fe. Siempre que Jesús hizo un milagro es porque alguien se levantó a creer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, le repito, nunca el Señor hizo un milagro por lástima, por pesar o por necesidad. No. Alguien tuvo que creer, alguien tuvo que hacer algo para poder recibir un milagro, algo de fe me refiero. Entonces, acercarse, ok, es vencer los obstáculos para venir a la casa y para llegar ante su presencia. Amén. Miren, hermanos, nosotros tenemos en nuestro culto, tenemos varias partecitas. Una parte de la adoración y la alabanza. ¿Sí? La adoración y la alabanza, la adoración. Hay algunas personas que no aprecian la adoración. Pero la adoración es importante porque venimos a la presencia, venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a adorar a Dios. Miren, quiero decir, el número 4, para los que están tomando apuntes. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos 7, 24. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Respondiendo ella le dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los amos. Amén. El cuarto puntico, hermano, para uno recibir fe para un milagro se llama postrarse. ¿Sí? Postrarse. Esta mujer vino y se postró. ¿Qué es postrarse, hermanos? Postrarse es adorar y postrarse es rendirse. ¿Sí? Rendirse. Por eso les decía, hermanos, tenemos en nuestra reunión una parte muy importante que es la adoración. Eso no es para rellenar el culto, digamos así, no es una parte importante, la adoración. Y cuando uno está adorando, ¿está qué? Rindiendo el corazón. Estamos adorándolo, nos estamos postrando ante su presencia. Mire, postrar es reconocer nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra pequeñeza. Es reconocer su poder y su gloria. Eso es postrarse. ¿Sí? Diga conmigo, postrarse es reconocer nuestra ¿qué? Fragilidad, incapacidad, nuestra pequeñeza. Porque le voy a decir algo, mire, postrarse tiene que ver con humillarse. Y a veces, hermanos, lo que impide que podamos recibir un milagro es que no nos humillamos en nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestra propia capacidad, ¿verdad? Que usted dice: ese problemita yo lo puedo solucionar con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Si ese problemita de salud yo lo puedo solucionar con una buena EPS o prepago o con unos buenos medicamentos, y yo soluciono ese problemita. Entonces, humillar, postrarse tiene que ver con eso, reconocer, escúchenme, nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra pequeñeza. ¿Sí? Que no somos tan fuertes, tan grandes y poderosos como a veces nos creemos, hermano. Miren, pongan atención a esto. Postrarnos es humillarnos ante Él. Digo conmigo, humillarnos ante Él. ¿Qué hizo esta mujer cuando se postró? Mire, esta es una tremenda clase de lo que significa humillarse. Porque esta mujer vino y se postró allá, se tiró a los pies de Jesús. Amén. Pareciera, primero, cuando usted lee esta misma historia en otro evangelio, dice que ella primero clamó a Jesús de lejos, ¿verdad? Y Jesús la ignoró, no la escuchó. Y entonces ella no se quedó ahí, sino que fue corriendo y clamó más duro y se le tiró a los pies. Y Jesús siguió
siguió diciéndole que no. Déjame decir, que no, ya dije que no. Que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, por utilizar una buena expresión. ¿Sí? Ahora, lo impresionante es lo que es la respuesta de esta mujer. Eso es lo que impresiona. Porque yo le hago una pregunta: si hubiera sido usted, hubiera sido yo, ¿qué hubiera hecho usted? Hubiéramos levantado dos things. A ver, ¿qué se cree? Mire, con nuestro orgullo es así. Si yo hubiera sido, yo hubiera hecho, pero a veces, hermano, nuestro orgullo nos gana. ¿Sí? No, a usted no. Pero esta mujer fue humilde, se humilló. ¿Cómo respondió? Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen. Sí, se humilló hasta lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el último paso, es humíllese ante el Señor. Reconozcamos nuestra pequeñeza, nuestra fragilidad, nuestra necesidad. Reconozcamos, porque mire, le quiero enseñar algo. El problema con la enfermedad es que nos humilla. Cuando uno está enfermo, o a veces estas necesidades, de alguna manera es una humillación para nuestra carne. ¿Cuántos de pronto se han sentido enfermos? Usted entiende, usted se da cuenta, pero hay muchas cosas que usted quisiera hacer, pero no las puede hacer. Se siente incapacitado, se siente mal, ¿verdad? Y eso es. Ahora, lo que nos está diciendo aquí la palabra es: no deje tanto que la enfermedad lo humille. Usted humíllese delante del Señor. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Mire que el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del aguijón en la carne del apóstol Pablo? Dice que tenía un aguijón en la carne, y la mayoría de los estudiosos creen que era una enfermedad que él tenía. Y él decía: este aguijón en la carne es un mensajero de Satanás que me abofetea. Porque Pablo, el apóstol Pablo, era un poquito orgulloso. ¿Sí sabía eso? Porque era fariseo de fariseos, porque había estudiado con Gamaliel, porque tenía plata, presencia, mucho, tenía todo, ¿no? Era un duro, era un tremendo. Tenía muchas cosas por las cuales enorgullecerse en su carne. Era inteligente, era bien hablado, era de todo. Y Dios permitió esa enfermedad para humillarlo, para que él no confiara en su capacidad, en su autosuficiencia, sino que él dependiera de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Por eso el Señor permite una enfermedad en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que nos humillemos, que nos postremos. ¿Cuántos dicen amén? Que reconozcamos. Mire, que no somos indestructibles, porque a veces uno se cree así como que no nos enfermamos, como que somos muy fuertes, ¿verdad? Y cuando uno se humilla: Señor, te necesito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reconozco que te necesito. Así que el último pasito, que es muy importante, se llama postrarse, hermano. Humillarse, doblegar el corazón. Ahora, quiero decirle lo siguiente, hermano. ¿Sabe que a veces cuando estamos pasando por una situación difícil como esta, muchas veces el orgullo se levanta, hermano? Y el orgullo se levanta para decir: ¿qué se va a andar postrando y humillando? Olvídese. Cuando más el problema es que tiene que, y uno no, como que no quiere humillarse, como que no quiere doblegarse. ¿A algunos de ustedes les pasa eso, hermano? Ahora, con un problema, con una situación, con una dificultad que tiene, no necesariamente una enfermedad, puede ser algo económico, familiar, pero a veces se nota que hay orgullo cuando la persona dice: no vuelvo más, y no vuelvo a orar, y me enojo con Dios y le dejo de hablar a Dios. ¿Le ha pasado eso o no? Y usted cree que dejando de congregarse se le van a solucionar los problemas, dejando de buscar de Dios se le van a solucionar los problemas.
¿qué significa humillarse? Mire, hermano, si su problema es grande, profundo, tremendo, usted es el primero que tiene que llegar a la iglesia. Busque de Dios, hermano. El primero en humillarse es usted, debe ser usted. El primero en levantar las manos, el primero en llorar. Hermanos, es que hay algunos que en medio de las dificultades son duros de quebrantar, así como la película. Duros de quebrantar, fuera que está bien problemado, bien y duro de corazón. Hermano, ahí en ese momento donde uno se tiene que quebrantar más. ¿Cuánto me entienden en esta mañana? Quebrante su corazón, doblegue, humíllese y Dios va a tener misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunas personas que están pasando por dificultades, no lo hacen físicamente, pero espiritualmente digo como así. Y no me doblego. Hermanos, debemos doblegarnos, humíllese ante el Señor. Dobléguese ahí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.